No sé si alguna vez has tenido la experiencia de estar conversando con una persona y de estar entendiendo a esta persona y de estar siguiendo a su pensamiento, y luego de repente te quedas un poco confundido porque al conversar con esta persona ellos cambian de tema de manera muy abrupta y tú te quedas confundido. Creo que esto es algo que ha pasado a todos nosotros en algún momento. Y de hecho algo similar es lo que pasa a nosotros al leer la carta de 2 de Corintios. Si han estado siguiendo con nosotros la serie de estudios en 2 de Corintios, van a recordar que la semana pasada vimos que al terminar el capítulo 9, que el apóstol Pablo termina de manera muy positiva. De hecho, termina exclamando a Dios y dándole gracias a Dios por el don inefable de Jesús, por haber dado a Jesús. Termina en un punto muy positivo. Y luego, hoy, cuando llegamos al capítulo 10, de hecho a los capítulos de 10 a 13, es obvio que algo ha cambiado. Pablo escribe ahora con un estilo muy agresivo y hasta sarcástico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, han habido diferentes sugerencias. Algunos sugieren que Pablo, al escribir la carta de 2 de Corintios, que después de terminar con el capítulo 9, que recibe más noticias de Corinto, quizás noticias malas, y luego cambia de tono en los capítulos de 10 a 13. Otros sugieren que Pablo siempre sabía que iba a tocar estas cosas más fuertes o más negativas, pero que las dejó para el final de la carta, como que creo que a veces nosotros solemos hacer también. Si tenemos que enfrentar a alguien o confrontarle con algo, quizás comenzamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Y eventualmente llegamos a lo más difícil. Y luego otros sugieren que en estos últimos capítulos que Pablo mayormente se dirigió a la minoría de la iglesia. O sea, ellos sugieren que en los primeros 9 capítulos, que más que todo se trata de la mayoría de la iglesia, y que ahora en estos últimos capítulos que se dirige a esta minoría. Y para recordarles, viendo lo que hemos visto antes en el libro de 2 de Corintios, parece que dentro de la iglesia había una mayoría que se había arrepentido de no haber apoyado a Pablo antes, pero había también en la iglesia una minoría que todavía se oponía a Pablo y que seguía también a unos maestros falsos que habían llegado a Corinto después de salir Pablo. Y bueno, yo creo que esta segunda y tercera sugerencia tienen sentido. Entonces yo entiendo que en esta parte del libro mayormente se trata de esta minoría que todavía no se ha arrepentido, que debe de arrepentirse, y se trata de los maestros falsos. Pero en un sentido, Pablo se dirige a los 3 grupos: a la mayoría que ya se arrepintió, que le apoya a él, que afirma su evangelio; a la minoría que todavía está cuestionando a Pablo, que está considerando seguir a la enseñanza de los maestros falsos; y a los maestros falsos. De alguna manera, o directamente o indirectamente, Pablo se dirige a cada grupo. Y bueno, en estos primeros versículos del capítulo 10 vemos el propósito de Pablo en toda esta sección. Pablo va a hacer una tercera visita a la ciudad de Corinto. Acuérdense que él había establecido la iglesia ahí, había pasado más de un año ahí. Luego, en otra ocasión, volvió a visitar a la ciudad. No fue una buena memoria para él. En esta visita había aparentemente esta minoría que se levantó y se opuso a Pablo. Y aunque la mayoría no estaba de acuerdo, ellos tampoco defendieron a Pablo. Esta fue su segunda visita, lo que a veces se llama la visita dolorosa. Y ahora Pablo está haciendo planes para hacer una tercera visita. Y él escribe en esta sección para pedir a la mayoría poner o tomar acción para poner a ciertas cosas en orden antes de su tercera visita. Y más que todo, él quiere que la mayoría tome acción para llamar a esta minoría al arrepentimiento. Quiere que ellos animen a esta minoría a arrepentirse
y también les está llamando a rechazar de manera definitiva a estos maestros falsos que habían llegado a Corinto. Entonces, en nuestro texto, Pablo defiende a su ministerio frente a las acusaciones de los maestros falsos que aparentemente esta minoría todavía creía. Entonces, para recordarles un poco cómo eran estos maestros falsos que habían llegado a Corinto después de Pablo y que estaban influenciando a la congregación. Por un lado, ellos eran triunfalistas. Ellos valoraban el estilo, valoraban la presentación, valoraban la retórica, valoraban el dinero y la victoria. Básicamente eran como los predicadores de prosperidad hoy en día. Ellos enseñaban que si tú eres un cristiano, que deberías de pasar de victoria en victoria y no sufrir debilidad, ni enfermedad, ni necesidad. Eran triunfalistas. También parece que eran judaizantes, eran de estos que tenían trasfondo judío, que ciertamente decían creer que Jesús era el Mesías, pero que no habían entendido la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y en particular, ellos querían exigir a los cristianos gentiles vivir bajo las normas del viejo pacto. Y también podríamos decir que ellos eran un poco parecidos a los carismáticos de hoy en día. Parece que ellos en sus prédicas hablaban mucho acerca de sus propias experiencias, contando quizás visiones o sueños o otras supuestas grandes experiencias que habían tenido con el Señor. Entonces Pablo, vamos a ver en nuestro texto, se defiende frente a acusaciones que aparentemente ellos habían lanzado en contra de él. Y ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, al ver a Pablo defender a su ministerio y al verle llamar a los corintios a prepararse para su visita, vamos a ver algunas cosas acerca de un siervo de Dios. De hecho, vamos a ver 3 cosas. Y la mayoría de ustedes han estado aquí siguiendo esta serie de prédicas y de repente están haciendo la pregunta, pero no hemos visto esto antes, no hemos tenido un par de sermones en que hemos viendo lo que dice Pablo, cómo es un siervo de Dios. Y simplemente puedo decir que sí, ya lo hemos visto algo similar antes. Pero la respuesta también sería que en el libro de 2 de Corintios vemos a Pablo defender a sí mismo varias veces y desde varios ángulos. O sea, porque él es atacado desde varios ángulos. Entonces le vemos defender a sí mismo varias veces y desde varios ángulos. Entonces, al hacerlo, él nos da a nosotros una perspectiva amplia de cómo debe de ser un siervo de Dios. Es como un diamante que tiene varias facetas y que puede ser admirado desde varios ángulos. Algo similar puede pasar para nosotros al estudiar a 2 de Corintios. Vemos varias descripciones de cómo es un siervo de Dios. Ahora, debo mencionar algo que he mencionado antes cuando hemos visto algo similar. Pablo era un apóstol y nosotros no somos apóstoles. Entonces debemos tener bien claro que ciertamente existe una distinción entre Pablo y nosotros. Lo reconocemos. Él era un apóstol, era único, tenía una tarea, una misión única. Debemos entender esto. Sin embargo, el Señor nos llama, si somos cristianos, nos llama también a ser siervos de Dios. Y entonces nosotros podemos aprender de este texto. Este texto a nosotros, cristianos que no somos apóstoles, nos puede instruir acerca de cómo ser un siervo de Dios. Entonces hoy vamos a ver 3 cosas acerca de un siervo de Dios. Vamos a ver lo que es, algo acerca de su persona, lo que hace, algo acerca de su trabajo, y lo que anhela, lo que desea. Y debemos desear ver estas 3 cosas en nuestras vidas al nosotros buscar servir al Señor. Y al ver a estas cosas, creo que podríamos resumir la idea clave de este texto para nosotros de esta manera. Creo que podríamos decir
que un siervo de Dios imita a Cristo y busca la gloria de Cristo usando las fuerzas y los medios que Dios provee. Un siervo de Cristo imita a Cristo y busca la gloria de Cristo usando las fuerzas y los medios que Dios provee. Entonces vamos a comenzar viendo esto por ver lo que es un siervo de Dios. Veamos otra vez a versículos 1 y 2 y luego versículos 6. En 1 y 2 Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder